Hola, mi nombre es Kay Sandoval y quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó mi vida, pero que me dejó grandes enseñanzas. Viví con ansiedad durante 5 años consecutivos y la superé sin medicación a través de un proceso profundo de sanidad interior, de entendimiento emocional, de cambios prácticos y una restauración espiritual real. Y hoy puedo decirlo con autoridad, sí se puede volver a vivir en paz. Recuerdo que mi primer ataque de pánico ocurrió cuando yo tenía apenas 4 años. Mi mamá se fue a dar a luz a mi hermano y me dejaron en casa de una tía abuela. Y recuerdo que yo empecé a llorar desconsoladamente detrás de esa puerta cerrada, sintiendo un abandono que mi cuerpo no pudo procesar. El segundo ataque de pánico fue a los 15 años. La noche antes de cumplir los 15 años, yo vivía bajo una carga enorme de estrés académico, poco descanso, cambios familiares constantes. Y esa noche pasé horas sin dormir, con un miedo profundo a morir. Luego pasó un tiempo, por años, yo viví normal sin saber que la ansiedad estaba ahí latente. En septiembre de 2014 todo cambió. Estaba en el cine con mi esposo cuando en medio de la película, que tenía escenas muy fuertes, sentí que algo no estaba bien. Entonces me fui para el baño, empecé a caminar de un lado para otro con una angustia indescriptible. Sentía que algo terrible iba a pasar. Yo llamé a mi mamá, llamé a la casa para asegurarme de que mis hijos estaban bien. El miedo era irracional, pero era completamente real en mi cuerpo. Yo salí del cine sin terminar la película y le pedí a mi esposo que me llevara al hospital. Yo sentía dolor en el pecho, tenía dificultad para respirar, esa sensación de que me estaba muriendo. Los exámenes salieron bien y definitivamente el diagnóstico fue: tiene estrés. Pero la angustia no se fue y esa noche yo no dormí y esa fue la primera de muchísimas noches en vela. Durante 5 años yo viví con ataques de pánico 1 o 2 veces al día. La ansiedad me acompañaba 24/7, mis síntomas eran constantes, eran simultáneos, tenía dolor en el pecho, sensación de ahogo, mareos, escalofríos, adormecimiento de las extremidades de mi cuerpo, tenía miedo a comer por temor a ahogarme, despersonalización, que yo sentía que estaba como por fuera de mi cuerpo. Y yo dejé de salir de mi casa, dejé de viajar, dejé de ir a centros comerciales, a los parques, a los paseos con mis hijos. Yo me encerré. Mis hijos no pudieron disfrutar a su mamá como antes lo hacían. Yo estaba presente físicamente, pero estaba ausente emocionalmente. Y lo más contradictorio de esto era de que yo lo tenía todo. Tenía prosperidad económica, tenía mi casa, mi empresa, pero por dentro yo me sentía vacía, me sentía sin propósito, estaba desconectada de mí y de Dios. Y recuerdo que quedé embarazada de mi hijo menor, Matías, que hoy tiene 9 años, y por todos los cambios hormonales que tenía, la ansiedad se intensificó. Si yo tenía un miedo constante a morir en el parto, a la anestesia, a no despertar, y después de la cesárea la anestesia me afectó fuertemente. Pasé 2 días sin dormir, hablando incoherencias, con miedo, yo perdí la lucidez. Mi familia estaba profundamente preocupada por mí. Y a los 3 meses yo tomé una decisión y era: tengo que visitar a un psiquiatra. Y su respuesta fue clara: tengo que medicarte inmediatamente y tienes que dejar de amamantar. Y yo salí de esa consulta con las pastillas en la mano y con el corazón roto, porque yo no quería dejar de amamantar a mi bebé. Entonces fue cuando mi esposo me dijo algo que iba a marcar mi historia. Él me dijo: yo no quiero tener una esposa que se medique para estar bien. Vamos a darle la oportunidad a Dios de sanarte. Y créeme que cuando él me dijo eso, yo sabía que me iba a enfrentar a un proceso donde yo iba a tener el apoyo de él como esposo, pero que en definitiva iba a ser mi proceso personal con Dios. Así que yo no me tomé ni siquiera una sola pastilla, y con valentía yo dije: vamos, que yo sé que Dios puede ayudarme con esto. Yo había sido cristiana desde mis 15 años, pero me había apartado de Dios por diversas circunstancias. Había quitado a Dios del primer lugar de mi vida y yo no me di cuenta del vacío que eso había ocasionado, había generado en mí. Así que yo decidí volver a la iglesia. Yo comencé un proceso de sanidad interior, de perdonar, de restaurar mi alma. Y recuerdo que iba a los servicios con ataque de pánico, pero yo no dejé de ir. Y algo dentro de mí sabía que Dios podía hacer algo.
paralelamente a eso, yo comencé a estudiar la ansiedad profundamente. Yo entendí qué era lo que me pasaba, yo cambié mi alimentación, yo aprendí a respirar, empecé a hacer ejercicio, me expuse a mis miedos, yo dejé de evitar la vida. Y algo cambió cuando yo empecé a servir en la iglesia. Encontré propósito en servir a otros matrimonios y yo recuerdo que yo hacía las reuniones semanales en mi casa para compartir la palabra, mi esposo y yo dábamos consejerías y eso trajo un gozo tan enorme a mi vida. La sanidad no fue de un día para otro, fue un proceso donde yo me sentía bien un día, de pronto al otro día recaía, hasta que un día, mirando atrás, yo me di cuenta de que yo no sabía cuándo había sido mi último ataque de pánico. La ansiedad había quedado lo que yo llamo offline. Y hoy yo vivo plena, vivo agradecida por el apoyo de mi esposo, de mi familia, viajo sola a otros países, predico de Cristo, sirvo como pastora, vivo en paz. La ansiedad vino a enseñarme algo y era de que yo tenía que soltar el control, tenía que dejar de vivir en el futuro, tenía que poner a Dios en el primer lugar, tenía que cuidar de mí misma y tenía que perdonar, tenía que vivir con propósito. Por eso hoy día cuando hablo con otras personas que padecen de ansiedad, lo primero que yo les digo es, la ansiedad llegó a tu vida para traerte un mensaje. ¿Cuál es el tuyo? Porque en cada vida es diferente. En mi experiencia, yo estaba más pendiente de los síntomas que sentía en mi cuerpo que de la raíz. Pero resulta que si yo dedico tiempo a sanar la raíz, se van a ir los síntomas. Entonces mi mensaje hoy es, no nacimos para sobrevivir, nacimos para vivir. Por eso creé Ansiedad Online, no como un método rápido, sino como un proceso real, un programa donde yo te acompaño paso a paso desde el primer lugar, donde hoy estás, hasta el lugar donde tú vuelves a vivir en paz. Porque sé que es no poder dormir, sé que es vivir con pensamientos obsesivos, sé lo que es preguntarte qué más puedo hacer, qué haría en mi vida para poder superar esto. Y yo sé que en el camino tú no vas a estar sola. Yo voy a estar ahí, así como lo he hecho con otras personas que también han estado atrapadas en la ansiedad y hoy están recuperando su calma, su descanso y su vida. Y muy pronto compartiré algunos de esos testimonios porque lo que Dios hace con uno puede hacerlo con muchos. Ahora, en estos momentos tú tienes que estarte preguntando el costo del programa, pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto te está costando hoy vivir con ansiedad? ¿Cuántos momentos con tus hijos estás perdiendo? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿De qué te sirve tener una cuenta de ahorros llena si tú no tienes paz? Este es un mensaje directo a tu realidad. La salud mental no tiene precio y la paz no tiene precio. Si estás cansada de sobrevivir y sabes que naciste para vivir, Ansiedad Offline es parte de ti. Y si al escuchar esta historia tú sentiste que algo resonó contigo y tú deseas recibir más información, puedes escribirme al número de contacto y yo voy a estar completamente feliz de poderte acompañar. Nos vemos ahí.